En esta presentación comenzaremos a trabajar las características de las instalaciones de aire comprimido. Nuestro objetivo será poder establecer qué parámetros la definen, qué diferencia hay entre aire en condiciones normales y aire como capacidad de suministro de un compresor, establecer las características y etapas de un proyecto de instalación, qué criterios tengo que tener en cuenta al momento de seleccionar los compresores, qué indica la norma ISO 8573 sobre calidad del aire y finalmente cómo podemos regular el parámetro presión y el cálculo del volumen del depósito. Como sabemos, el aire comprimido lo vamos a encontrar presente en muchos procesos industriales. Lo vamos a utilizar para el accionamiento de herramientas, dispositivos, transportar materiales, procesos de limpieza, enfriamiento y hasta para el tratamiento de algunos efluentes. Una primera condición que debemos tener en cuenta va a ser si la interacción entre ese aire y el producto que estamos fabricando no va a afectar la calidad. Esa situación la vamos a encontrar en muchísimos casos, por ejemplo, en industria metalmecánica, en líneas de montaje, accionamiento de dispositivos de sujeción. Pero también puede ocurrir de que ese aire, si entra en contacto con el producto, afecte su calidad. Esto no va a suceder en la fabricación de productos químicos, industria farmacéutica, alimentación y bebidas, o en la aireación y agitación de productos. Esta primera clasificación nos comienza a definir los requisitos de la misma y hay que tenerlo muy en cuenta porque desde el comienzo debe ser la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si la utilización del aire va a afectar la calidad de nuestro producto y proceso o no. Los parámetros característicos de la instalación serán el consumo, tomado como caudal volumétrico expresado en condiciones normales de presión y temperatura. Es importante conocer la condición del dato porque por lo general los fabricantes de herramientas y dispositivos establecen estos consumos en condiciones normales. 1.013 bar a 0 grados centígrados. Otro punto importante es la simultaneidad de utilización de los distintos elementos, la presión de trabajo, como presión manométrica en el punto de utilización, y la calidad requerida en base a la norma ISO 8573. Esta norma se refiere a la cantidad de humedad, partículas y aceite que puede contener el aire de acuerdo a lo solicitado por los distintos procesos. En el punto anterior vimos que el consumo lo íbamos a tener expresado en condiciones normales de presión y temperatura, 1.013 bar y 0 grados centígrados. Pero nos vamos a encontrar con que los fabricantes de los compresores nos garantizan la cantidad de aire que van a poder suministrar a partir de las condiciones estándar de entrada a la máquina, generalmente expresados como a 1 bar y a una temperatura de 20 grados centígrados. Para poder establecer una compatibilidad entre las dos condiciones, debemos aplicar esta fórmula que nos permite llevar la cantidad necesaria en condiciones normales en función de las temperaturas definidas para las dos condiciones. A partir de ahí poder establecer cuál va a ser el caudal de aire libre suministrado que nos deberá entregar el compresor. En general, esto va a significar que debemos tener aproximadamente un 9% más de requerimiento entre la condición normal y la condición de aire libre de suministro. También debemos tener en cuenta si estuviéramos instalando los equipos a diferentes niveles sobre el nivel del mar, que esto también vería afectada la cantidad de aire libre suministrado. Si quisiéramos dividir el proyecto en etapas,
deberíamos comenzar primero por determinar exactamente cuáles son los requisitos que tenemos. En un segundo punto, a partir de esos requisitos, poder diseñar la central de generación. Juntamente con esto, como un tercer punto, determinar cuál va a ser el sistema de tratamiento que vamos a utilizar para finalmente poder diseñar la red de distribución. Esquemáticamente la instalación la podemos dividir en generación, sistema de modulación de presión a través de los depósitos de aire, nuestro sistema de tratamiento para asegurar la calidad requerida y la red de distribución. El primer criterio para definir la tecnología del equipo que utilizaremos, lo que deberemos preguntarnos es si nuestro sistema admite presencia de aceite o no en el aire. Esto nos va a definir claramente qué tipo de tecnología tenemos que utilizar. En la siguiente pregunta va a ser qué tipo de servicio vamos a necesitar brindar, continuo o intermitente. Y esto nos va a terminar definiendo el tipo de compresor. Generalmente, para un proceso intermitente, se están utilizando compresores a pistón y para los procesos continuos se adaptan mejores los compresores a tornillo con todas sus variantes tecnológicas. Una vez determinado el tipo de compresor y la tecnología que emplearemos, el punto siguiente va a ser elegirlo por su capacidad de suministro. La capacidad de suministro la hemos determinado a partir del cuadro de consumos, más la simultaneidad en la operación de los distintos procesos que requieran el aire comprimido, más alguna previsión de crecimiento. El punto siguiente a tener en cuenta va a ser la presión de compresión que deberá realizar la máquina. Esta deberá cubrir la máxima presión de trabajo más la pérdida de presión en la instalación, que como pérdida total se admite un 10%, donde esto incluye pérdidas en el sistema de tratamiento más pérdidas en la cañería. Como referencia, se suele utilizar que para las cañerías aceptable un 2% de pérdida, en lo que tiene que ver con nuestro sistema de cañerías. Y como punto final, para poder pensar en diseñar nuestro sistema de abastecimiento, también tendremos que analizar la criticidad del servicio para nuestro proceso, donde acá vamos a pensar si vamos a requerir equipos de backup o si solamente vamos a poder trabajar donde todo nuestro suministro dependa de una sola máquina o si deberemos distribuirlo en varios equipos porque nuestro sistema puede ser continuo pero de consumo variable, entonces vamos poniendo en juego de acuerdo a los requerimientos a lo largo de los turnos de trabajo las distintas máquinas y siempre teniendo alguna como reserva. Como ya se mencionó, en muchas industrias el consumo de aire comprimido es variable a lo largo de la jornada. En el ejemplo planteado, se puede ver que hay un primer turno con un consumo máximo de 15 metros cúbicos por minuto, un segundo con 9 y un último turno con 4 metros cúbicos. El problema que tendremos que resolver al plantearnos la central de generación será de cuántos equipos la integrarán. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con un solo equipo que cubra el pico de consumo, veríamos que en los turnos siguientes tendríamos un desaprovechamiento, lo cual indicaría un bajo aprovechamiento energético. Si por el contrario lo vamos fraccionando en distintos equipos que se puedan ir secuenciando, veremos que se puede ir incrementando ese aprovechamiento energético. Esta es una situación de combinar máquinas de distinto tamaño que nos permitan asegurar el requerimiento y a su vez también tener en cuenta algún equipo de reserva como backup. En cambio, si utilizáramos otro tipo de tecnología, por ejemplo, convertidores de frecuencia, nos podemos encontrar con que ya se están ofreciendo equipos
que tienen una amplia variación en su capacidad de suministro. En este ejemplo vemos que para el mismo requerimiento de esta planta, entre 15 metros cúbicos por minuto y 4, podríamos estar instalando un solo compresor que nos estaría entregando entre 3,6 metros cúbicos por minuto y 16. Esto lo podría estar haciendo a través de compresores que estén motorizados con motores comandados con convertidores de frecuencia. Ahí podemos ver que estos equipos pueden variar su frecuencia desde 30 Hz hasta 160 Hz. Eso implicaría velocidades que irán desde las 900 RPM hasta las 4800 revoluciones por minuto. Las instalaciones de suministro de aire comprimido tienen un amplio espectro a cubrir, ya sea tanto en el suministro de caudales como en el de presiones. Generalmente nos podemos encontrar desde tener que generar vacío, que también se encuentran dentro de las máquinas que estamos hablando, hasta altas presiones, como por ejemplo 30 o 40 bar. Lo que estamos mostrando acá es simplemente un cuadro donde se muestran los distintos tipos de máquinas que se pueden acceder. En este link van a encontrar un manual de un fabricante donde están explicadas los principios de funcionamiento y la utilización de cada uno de estos sistemas de máquinas. En los otros links también van a encontrar pequeños videos donde se muestra el funcionamiento de algunos de estos equipos. Uno de los últimos cambios tecnológicos que han aparecido es la utilización de acoplar a las máquinas motores de imán permanente. Esto lo que le ha dado es la ventaja de poder utilizar la velocidad variable con velocidades muy bajas de utilización. Los equipos de velocidad variable con motores convencionales se veían limitados en cuanto a la disminución de la velocidad en función de que el motor no perdiera refrigeración. En cambio, con los motores de imán permanente, prácticamente los pueden detener a cero y los motores no pierden rendimiento. Eso lo pueden ver en estos dos videos, van a encontrar descrito el funcionamiento del motor de imán permanente y en el otro acoplado a un compresor. La norma ISO 8573 establece los requerimientos de calidad del aire. Para el caso de las partículas sólidas que pueden estar contenidas, el agua o el aceite. Establece distintos niveles de contenidos en función de distintos rangos de calidad, desde aires que no requieran, que no tengan un gran requerimiento, hasta requerimientos muy estrictos. En el caso en particular del agua que puede estar contenido para los distintos procesos, comienza midiéndolo en gramos por metro cúbico para las calidades inferiores y a partir de la calidad 6 empieza a trabajarlo en función del punto de rocío al que hay que llevar ese aire para hacer el tratamiento. Como todos sabemos, a medida que vayamos disminuyendo el punto de rocío, va a haber mayor generación de condensado, por lo tanto, a la salida del tratamiento tendremos una menor humedad absoluta en el aire que vamos a utilizar. Arranca con un valor de llevando el aire a más 10 grados y finalmente en la calidad más exigente teniendo el aire a menos 70 grados. Existen diversos procesos económicos que vamos a ver más adelante que nos permiten realizar estos procesos. En el cuadro expuesto se pueden ver los distintos tratamientos sugeridos
en función de la industria que se trate, comenzando desde calidades muy bajas, por ejemplo, el aire utilizado por una empresa constructora para romper un pavimento, que prácticamente no tiene ningún tipo de tratamiento, hasta la necesidad de tener un aire estéril en una sala blanca, o para la industria láctea o cervecera. En el caso de instalaciones que tengan un requerimiento con respecto a la humedad que se pueda contener en el aire, que esté entre clase 3 y clase 1, se deberá cambiar el equipo secador frigorífico por un equipo de absorción. Estos equipos nos permitirán bajar el punto de rocío del tratamiento desde menos 20 grados centígrados hasta menos 70 grados, permitiéndose así obtener la calidad requerida para cada clase. En esta presentación ya hemos hablado sobre algunas características de los equipos compresores, como así también sobre el sistema de tratamiento. Ahora nos vamos a ocupar de la función del depósito de aire. Los equipos compresores trabajan entre una presión mínima y una presión máxima, generando unas pulsaciones como las que estamos acá graficadas. Si no tenemos ningún elemento que las amortigüen, nosotros estaríamos percibiendo esas pulsaciones a lo largo de toda la instalación. El depósito va a ser el elemento que cumple esa función de amortiguación. El cálculo del tamaño de este depósito va a depender de la tecnología de control que se utilice en el compresor y de la capacidad de aire que tiene que suministrar este. También puede ser un punto de generación de condensado porque al estar estacionado se le puede disminuir la temperatura del aire generando, como ya dijimos, condensado, lo cual se deberá prever una instalación para poder eliminar. Si el sistema de regulación fuera, por ejemplo, la apertura y cierre de la válvula de admisión del compresor, apertura cuando esté en el nivel mínimo de presión y cierre cuando esté en el nivel máximo de presión, tendríamos, de acuerdo a los consumos que tenga la instalación, pulsaciones de este tipo a lo largo del tiempo. Para calcular el volumen del depósito requerido, podemos recurrir a la siguiente expresión. Si la regulación de la presión y el trabajo del compresor se realiza a través de un motor de velocidad variable, las pulsaciones que tendremos serán menores. Por lo tanto, menor también será la capacidad del depósito a instalar. Se puede utilizar la misma fórmula que habíamos visto para el caso de sí o no de funcionamiento, pero en este caso, con motores de velocidad variable, tomaremos como capacidad del compresor la que establezca el fabricante como la que entregará a su mínima velocidad de funcionamiento. Hasta acá hemos trabajado los tres primeros puntos del desarrollo del proyecto. El cuarto punto, o sea, el diseño y cálculo de la red de distribución, lo vamos a realizar en otra presentación. Por favor, repase los contenidos de esta presentación y consulte sus dudas.